Faltando pocas semanas para las elecciones, ¿cómo se está preparando desde los partidos? ¿Cómo se hacen las alianzas también? Pensando no solo en la elección de constituyentes, sino que la presidencial, gobernadores, alcaldes, bueno, harto trabajo están teniendo justamente en todos los partidos, también no va a ser la excepción el Partido Renovación Nacional. Estamos junto a su presidente Rafael Proens. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara, gusto saludarte. Estamos bien, trabajando todos los días en todos los frentes. Son 4 elecciones que están ahí a 2 semanas de concurrir y por lo tanto, junto al secretario general y a todos los presidentes regionales, parlamentarios, estamos conversando permanentemente para ver cómo destrabamos algunas pequeñas cosas que puedan haber. El resto ya está todo arriba de la cancha, así que cada uno está jugando y el partido está apoyando lo que ellos están haciendo. Bueno, antes de meternos de lleno en las elecciones, algunas cosas previas. El gobierno ha anunciado distintos programas de ayuda, asimismo como se han endurecido también las restricciones por la pandemia. Han señalado con dolor que las críticas más dolorosas siempre son las del fuego amigo y justamente parte de parlamentarios de su mismo partido han sido muy críticos con los programas, con la forma en que se ha entregado, que ha sido muy complejo de entender, que debería ser universal y más simple. ¿Qué le parecen a ustedes las críticas desde su partido al gobierno? Bueno, a mí en lo personal no me gustan porque creo que cuando uno es parte de la coalición de un gobierno, lo que debe primar es el diálogo entre los parlamentarios del gobierno y el gobierno para poder llegar a acuerdos. Entonces, habiendo hecho el presidente un anuncio ese día y al otro día, a las pocas horas o en la noche, ya estaban saliendo con críticas, creo que es algo que tenemos que aprender a hacerlo como corresponde. Personalmente, yo he conversado harto con el ministro Cerda, él entiende que pueden existir estas aprensiones de parte de algunos, pero para poderlas solucionar, no todo hay que anunciarlo por la prensa, sino que hay que tener reuniones, trabajar con él, como lo hacemos nosotros en el Parlamento. Nosotros en el Senado tenemos al senador Rodrigo Galilea, que es la que nos recoge la inquietud, que habla con el gobierno, nos cuenta y de alguna manera vamos avanzando en los temas. Yo quisiera que Leopoldo Pérez, como presidente de la bancada de los diputados, tomara ese camino, ya que él ha estado en la Comisión de Hacienda mucho tiempo y tenga un acercamiento más y poder buscar estas instancias que están planteando los parlamentarios, los diputados, algunos senadores, también nuestro candidato presidencial y buscar un acuerdo de potenciar lo que el gobierno ha hecho, no destruirlo del gobierno, sino que potenciarlo para poder llegar por ayuda a toda la gente que lo necesita. Bueno, tal como usted dice, en paralelo a estas críticas que hemos visto en los últimos días, ha surgido algunas propuestas y una alianza que para muchos es bastante curiosa entre los candidatos Joaquín Lavín y Mario Desbordes. ¿Cómo surge esa alianza? ¿Cómo se explica también que haya ocurrido? Bueno, yo estuve con ellos acá en el partido el día que hicieron el punto de prensa, conversé, hablamos muchas cosas. Yo le decía que hay que tener mucho cuidado porque finalmente en el tema de lo que propone Joaquín Lavín, el AFC, yo pregunto, ¿a quién le vamos a sacar la plata? ¿Al tercio del Estado? ¿Al tercio de los empresarios? ¿O al tercio de los trabajadores? Porque este es un fondo tripartito y por lo tanto hay que saber bien, porque uno de ellos va a tener que colocar lo que se saca hoy día en el futuro y por lo tanto deberíamos tener claro. Y para eso también se le ha planteado al ministro Cerda de que estudie la propuesta y vea de qué manera hacer. Pero yo vuelvo a insistir, creo que lo que el gobierno hizo y que es el gobierno el que debe tener la solución definitiva a estos temas. Fíjese que en el sector agrícola cuesta mucho encontrar trabajadores para las cosechas. Y por lo tanto es un tema que cuando uno habla de focalizado, yo creo que también tiene algún asidero porque en algunas actividades no se está encontrando la mano de obra que se necesita para poder hacer ese trabajo, agricultura, construcción específicamente. O sea, ¿a usted le parece que esta alianza podría ser una mala idea? Ya sea por el hecho de reunirse o por bien estar planteando una alternativa que quizá tampoco podría estar bien, tan bien encaminada. No, en ningún minuto. Yo creo que la alianza es muy buena, sino que solamente lo que estoy diciendo es que la propuesta que han hecho hay que estudiarla muy a fondo, porque el fondo el cual se plantea es tripartito y uno de los tres se va a ver afectado porque estos fondos hay que reponerlos el día de mañana. Y obviamente no podemos, desde mi punto de vista, no podemos sacar del lado del trabajador porque es que finalmente se va a ver perjudicado en el futuro. Ese es mi tema, pero Mm. la propuesta puede ser buena o mala,
o regular. El tema es que hay que analizarla y buscar el mejor camino para potenciar lo que el gobierno ya es. Bueno, uno podría analizar esta apuesta por partida doble desde dos perspectivas, una la técnica y otra la política. Han surgido críticas desde su mismo sector, desde otros candidatos presidenciales. Los acusan de irresponsables, eventualmente de populistas también. El candidato Sichel, el candidato Briones han sido bastante duros con esa propuesta que están proponiendo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ellos pueden criticar, pero ¿cuál es la propuesta de ellos? Qué es lo que han dicho para poder subsanar esta situación que estamos viendo fuera de la crítica dura que han hecho? Entonces, cuando yo escuche un aporte, me referiré a ello. ¿Cree que le puede pasar la cuenta al candidato ahora, Ignacio Briones, considerando que él fue ministro de Hacienda y también tuvo un rol importante en esta misma pandemia? No lo No, fue yo hace creo que mucho. él como ministro de Hacienda cumplió un rol muy importante, que es tratar siempre de poner las cosas en orden y no estar cayendo en situaciones extremas que finalmente puede perjudicar. Y eso yo compartí con él en toda la instancia. Creo que el Estado tiene una forma de trabajar, tiene una forma de operar, y salirse de eso nos puede crear muchos inconvenientes en el futuro. Así que en ese punto, con el ministro Briones siempre compartimos el principio de lo que él defendía. Pero hoy día es candidato, entonces como candidato lo tengo que mirar como tal y hacer mi juicio sobre la persona que ya no es ministro y que no tiene la responsabilidad de cuidar la chequera fiscal, sino que un candidato que compite con un candidato que nosotros tenemos. Y por lo A ver, tanto, yo prefiero que él haga una propuesta y no se vaya solamente en la crítica. y desde el punto de vista político también se ha planteado, ¿será esto una estrategia preprimaria? ¿Ayudará de alguna manera a esta dupla? U otros incluso han señalado que quizá podría salir perdiendo candidato Desbordes, porque de alguna manera le estaría dando más fuerza a la candidatura de Joaquín Lavín. ¿Cómo lo ve usted? Puede ser mutua, puede ser un esfuerzo de dos, nadie sabe quién puede ganar. Mire, faltan tanto tiempo todavía al mes de julio de las elecciones. Nosotros a Mario lo hemos nombrado como el generalísimo en las campañas municipales, está recorriendo Chile, se junta con los alcaldes, se junta con los concejales, y por lo tanto todo ese tiempo que estuvo de alguna manera dirigiendo el partido y que le dio la fuerza para tener el apoyo de las bases, que finalmente lo nombraron como candidato presidencial de Renovación Nacional, el que hoy día está haciendo al apoyar él a todos estos candidatos a lo largo y ancho del país. Y por lo tanto esperemos lo que dice la encuesta. Nosotros tenemos una, sabemos que partió muy bajo, en la que tenemos posteriormente había subido. Veamos qué dice la de marzo, qué dice la de abril, la de mayo, y ahí veremos si él despegó o no despegó, como muchos dicen. Yo tengo la confianza que sí lo va a hacer por todo el trabajo territorial que tiene Mario y la cercanía con la gente. Y Así que a propósito de dígame. crítica, ya no necesariamente a su candidato, sino más bien al gobierno por el manejo en la pandemia. Vimos un incidente también que se supone está superado con la presidenta del Colegio Médico, pero dentro de esas críticas también hay algunas cosas, errores no forzados, como por ejemplo lo que ocurrió con el anuncio de la eliminación de los permisos para el fin de semana, que el gobierno tuvo que recular pocas horas después. ¿Cómo ven ustedes eso y cómo puede estar de alguna manera afectando el escenario electoral que van a tener también este año? Mira, Bárbara, tomar decisiones en una pandemia como esta, que nadie conoce el resultado, mira lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Alemania, y nosotros de este rincón del mundo, que tenemos puros aplausos desde el exterior, pero puras críticas del interior, porque la gente de oposición no tiene la capacidad, no tiene la humildad de poder decir el gobierno lo está haciendo bien, sino que se va en la crítica, en el desprestigio, en desacreditar todo lo que hace el ministro París en este caso, o el ministro Mañez anteriormente, o el ministro Santelice en primera instancia. Entonces, cuando uno tiene a personas que lo único que se enfocan en la crítica, siendo que nadie conoce definitivamente en qué consiste este virus. Cuando creen que lo tienen controlado, aparece una cepa distinta, y así lo van diciendo todos los países. Pero Chile tiene los mejores expertos del mundo en esto, porque se da la En las redes instancia de sociales. poderlos criticar todo. Entonces, me llama mucho la atención que personas que no han pasado nunca por un laboratorio de química para poder saber estas cosas, hoy día nos den cátedra de lo que debe hacer o no hacer el tema. Acuérdense que al ministro Mañales se le cuestionó incluso la especialidad, ¿ah? Y lo criticaba, que no hay inmunólogo y una serie de cosas.
finalmente se descubrió que efectivamente había hecho el curso fuera de Chile, pero el tema es el desprestigiar por desprestigiar, y en vez de sentirnos orgullosos que de alguna manera lo estamos haciendo bien, que el sistema de salud que tanto hemos aplaudido ha respondido a todas las exigencias que tenemos como país, que las regiones han estado a la altura, que nadie resalta. Nosotros, que somos una región chica, tenemos más de 5 o 6 pacientes que hemos recibido de otros lugares del país y felices de ayudar, pero no hemos puesto a la altura de la pandemia en lo que nos corresponde. Uno conversa con las autoridades, recursos para comprar ABC, con empresas para que apoyen la gestión, y así hemos logrado que esto se pueda llevar de buena manera. Dentro de una gravedad, miren lo que pasa en Brasil, 3.000 personas muertas por día. En Estados Unidos, con todo lo desarrollados que son, la pandemia se le escapó en algún minuto y tampoco la pudieron controlar. Le podemos echar la culpa a la gente, los vecinos nuestros, que nos criticaron a mansalva, porque ni siquiera fue una crítica con respaldo, no, nos criticaron a mansalva, a destruir el país. Han tenido que agachar la oreja porque lo hemos hecho bien. Y así lo reconoce el mundo entero, pero en nuestra casa, no. Bueno, pese a todas estas gestiones y a lo avanzado del proceso de vacunación, todavía es muy reciente, han surgido dudas por las cifras preocupantes de hospitalizaciones, alza de contagio, que de alguna manera ponen en duda que se puedan realizar las elecciones. ¿Cómo ve usted ese debate? Ustedes también habían presentado una propuesta para separarlas, no solo ya ocurrió, que se va a hacer en 2 días, pero también se había propuesto separarlas, que en vez de tener elección de gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes, quizá pudieran ocuparse la fecha de la segunda vuelta de los gobernadores para poder dividirla. ¿Eso ya está totalmente descartado? ¿Cómo ve la discusión? Pero yo creo que el próximo lunes el gobierno va a tener que tomar una decisión definitiva con respecto a un tema, pero cuando el ministro del Interior, subrogante Waldo Cucuriza, nos llamó y nos consultó, nosotros dijimos que había que mantener las fechas que ya estaban originalmente puestas, porque de lo contrario íbamos a crear un caos y una discusión política muy grande. Pero sin embargo, eh, creo que siempre hay que tener alternativas. Uno, por lo menos, en la vida se ha dedicado a planificar todas sus actividades que tiene. Entonces, cuando yo digo, sí, mantenemos fecha, pero también tengo que tener al menos analizada una propuesta alternativa en caso de que eso no falle. Y fue lo que dije en su oportunidad. Yo quizá una recomendación, porque no fue más que eso, es analizar que la fecha del 11 sean ciertas elecciones y en la fecha del día 9 de mayo, en la segunda vuelta de gobernador, se pueden hacer otras. ¿Hay un problema de por medio? Sí, ¿cuál? El financiamiento de los alcaldes, concejales o aquellos que se posterguen hacia adelante, sí, es un tema que hay que resolver si es que se tomara ese camino. Pero nosotros estamos porque se mantenga y solamente sugerimos una alternativa que tiene que evaluar a quien le corresponda, que no somos nosotros. Ahora, todo esto, Bárbara, está bajo el esquema que la población de nuestro país no corra riesgo innecesario para hacer una elección si no están las condiciones dadas. Si eso no es así, tendremos que entender que hay que correrla a la fecha que la autoridad determine y nosotros acataremos lo que ellos nos propongan. Eso entonces, como dice usted, debería ser resuelto el próximo lunes, considerando que tiene Sí, que haber porque un ya mínimo de de ahí estamos a anticipación. 11 días de la elección, entonces no tenemos mucho espacio para preparar una cosa así. De distintas personas que han propuesto o que están contemplando la posibilidad de postergar, luego se dieron cuenta que, dado que tenemos un calendario muy extenso y son muchas y en periodos muy acotados, esto podría incluso terminar extendiendo el periodo presidencial, así como ocurrió con los alcaldes. Eso podría desincentivar, al menos políticamente, a algunos sectores de apoyar esa idea, salvo, como dice usted, que definitivamente las razones sanitarias se impongan. Sí, yo la verdad que no me he puesto en ese escenario todavía, Bárbara. Lo que creo que hay que el tema de la vacunación que el país está haciendo, que ya ha llegado más de 6 personas vacunadas en total, eh, va a permitir que en algún minuto esta presión que tenemos hoy día baje, como lo ha sucedido en países como Israel, en las cuales la vacunación sí tuvo un efecto de mermar la presión que estaba teniendo sobre la población. Si eso sucede, todo el calendario posterior del mes de noviembre y diciembre va a salir adelante con las elecciones de los parlamentarios, senadores en regiones pares y todos los diputados a lo largo de Chile, más la presidencial, sin ningún problema de poderla realizar. Así Bueno, que justamente lo mediático es lo que tenemos encima. El 11 de abril es un tema que resolver y esas las autoridades son las que deben estar muy encima de ello para ver qué camino tomamos.
Bueno, justamente los expertos han señalado que, dado que la inmunidad ya comienza a ser bien fiable un par de semanas después de la segunda dosis, se estima que la primera semana de abril ya deberíamos comenzar a ver ese cambio. Otra de las elecciones que tenemos este año, que es muy importante, y no este año, sino que ese mismo día, son las municipales. ¿Cómo ven ustedes la reelección de alcaldes emblemáticos? Por ejemplo, el alcalde Alessandri en Santiago, Codina en Puente Alto, considerando también las diferencias que podríamos tener con el efecto de la participación. Si comparamos lo que ocurrió en el plebiscito respecto a las participaciones tradicionales, por ejemplo, en las últimas municipales, aumentó muchísimo y sobre todo en un público nuevo, que son los jóvenes. No se sabe muy bien cuál va a ser el comportamiento que van a tener ellos en esas elecciones justamente. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo ¿Hay creo, yo incertidumbre? creo que el escenario del 25 de octubre y el de ahora, no sé si es el mismo. Primero que nada, el de 25 de octubre la gente se volcó a votar por modificar una constitución. No sé si esa motivación de ese entonces por decir no a la constitución que tenemos y redactemos otra, va a ser la misma que va a tener la gente para elegir a quienes van a redactar la constitución. Y eso también es un escenario desconocido y por lo tanto hay que estar preparado. Yo sé, Germán Codina, por ejemplo, en Puente Alto normalmente votaban 60, 80.000 personas y en esa oportunidad votaron 240.000. Pero ahí nosotros tenemos, en ese ejemplo puntual, nuestras encuestas nos dicen que todo está saliendo bien y que Germán no debe tener mayores problemas en ser reelecto por tercera vez en Puente Alto. Y así en otros lugares. También tenemos comunas que no ¿Y el son alcalde nuestras, Alessandri? Que ese es también, muy mira, emblemático también, por la comuna. Yo creo que Felipe es uno de los alcaldes junto con otros, para no mencionar a nadie, que está permanentemente en contacto con la gente, va a la feria todos los días, se reúne con las organizaciones sociales. Yo lo sigo a él por las redes sociales. Creo que él ha hecho un tremendo trabajo en pandemia protegiendo a su gente. Y creo que tampoco Felipe va a tener muchos problemas en reelegirse en la Comuna de Santiago, como tampoco veo a Evelyn Matei, aunque no sea de mi partido, corriendo riesgo en Providencia. ¿Ya? Lo más incierto puede ser porque son personas nuevas, que es la Comuna de Las Condes y Vitacura, que son del pacto, porque para mí, al final de cuentas, es cuántos alcaldes tenemos como pacto en el país, no solamente el partido. Pero tenemos también alcaldes emblemáticos o candidatos emblemáticos, como Lucho Cerey, que está en la comuna de Los Espejos, que sí podría dar una tremenda sorpresa y a lo mejor, no por comparar, pero poblacionalmente Los Espejos y otras comunas del Barrio Alto son más o menos parecidas, pero eso también estaría dando una señal, si la ganamos, como fue San Miguel la vez anterior, de que Renovación Nacional está entrando a sectores populares de buena manera, con alcaldes jóvenes, y que también nos dejaría muy contentos si logramos lograr esas comunas, Los Cerrillos, con Almendares también nos podría dar un tremendo esfuerzo. Colina, con un candidato externo, puede dar también una sorpresa. ¿Cómo ven esta tensión que se ha generado en Las Condes? Usted la mencionaba, entre la UDI y Partido Republicano, acusaciones cruzadas, se ha generado un ambiente bien complejo ahí. ¿Puede eso también de alguna manera afectar al sector por completo? Mire, nosotros en el pacto con republicanos solamente es en el tema constitucional. Y el candidato nuestro en Las Condes es la candidata Peñalosa. Por lo tanto, la denuncia que se hizo el día de ayer con respecto a las horas de sobretiempo, bueno, si esa denuncia está hecha, me imagino que la misma municipalidad habrá instruido algún sumario, si así lo amerita. Y por otro lado, por oficio, la Contraloría debiera haberse hecho parte para poder investigar lo que ha dicho el señor de la Carrera. Pero que esto se aclare, pero no entrar a discutir lo que dice uno y otro, porque sabemos que a 10 días las acusaciones van a florecer en todo Chile, en todos lados van a empezar a aparecer para desacreditar al otro candidato. Pero lo que sí tengo claro es que como Renovación Nacional, nosotros nos cuadramos con la candidata del pacto y que es la candidata Peñalosa que representa a Chile Vamos. Un par de cosas breves respecto al royalty. La discusión que se está llevando se acusa que es inconstitucional, el gobierno eventualmente va a terminar también en el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa en su sector? ¿Hay acuerdo en rechazar o podríamos ver algunos casos como lo que vimos en el tercer retiro? Mire,
Ayer se aprobó y 8 diputados nuestros apoyaron y 4 de la UDI también. El resto votó todo en contra porque estamos convencidos, primero, que una mala medida. Este es un royalty que no es igual al anterior, Bárbara. Este es un royalty que va sobre la venta bruta de la empresa, ¿ya? Y no sobre las utilidades que se generan. Yo quiero recordarle a ti y a la audiencia de que este sistema es muy parecido al 10% de las Fuerzas Armadas con respecto a Codelco. Codelco en el pasado tuvo que endeudarse, pedir plata prestada a los bancos para poder pasar el 10% a las Fuerzas Armadas. Si es el camino que queremos usar con el royalty, que hoy día se ha planteado, creo que es un muy mal camino. Porque ¿Y el los día de senadores? mañana, ¿Cómo ven los senadores? Porque ya se desordenaron, como dice usted, algunos diputados en el Senado. no, los senadores somos más alineados. Hemos conversado el tema, lo vamos a profundizar esta semana. Nosotros tenemos reuniones de bancada los días martes. Ahí este tema se va a poner arriba de la mesa, pero a priori la mayoría de los senadores está alineado en la postura de no sacarlo adelante. Creo que lo que sí creo que hay que hacer un estudio mayor. Yo creo que aquí hay que poner personas técnicas que conozcan del tema, que sean capaces de tener 3, 4, 5 meses de hacer un estudio generalizado y hacer una propuesta de cuánto más la minería puede aportar cuando están estos superciclos y cuándo podemos volver a lo normal si este superciclo se termina, porque al final nos podemos quedar con un royalty mayor, pero generando un conflicto de pérdida al final a las empresas porque no tienen cómo pagar. Entonces, no nos cerramos a estudiar, pero no una cosa de un populismo a 10 días de una elección, si al final de cuentas la lectura mía está dada ahí, que esto nadie se atreve a votar en contra porque le puede afectar en su votación. Para mí, en lo personal, creo que el estudio hay que hacerlo y de alguna manera consensuamos los senadores que hay que pedirle eso al gobierno y también a las empresas mineras que nos sumamos, elijamos un panel de expertos que esté informando permanentemente a una comisión mixta del Senado que se debiera formar y de cómo va avanzando esto con la finalidad que haya una propuesta definitiva y que se pueda entregar al gobierno para que ellos digan, miren, este es el camino futuro con respecto al royalty de la minería. En eso creo. Finalmente, ustedes están impulsando un proyecto de acuerdo también para un tema muy relevante, que es la gestión de residuos de la pandemia, pensando sobre todo en los elementos de protección personal. ¿Cómo le ha ido con eso? Bien, mire, la verdad de las cosas que con el equipo de trabajo de uno conversamos este tema y uno se percata la cantidad de desechos. Si uno, esta mascarilla que estoy mostrando son de 3 ¿Mm? a 4 por día que tenemos que ocupar, el volumen que se desecha es mucho. Y por lo tanto, calculamos que hay más de 5.000 toneladas de desechos de, de productos de protección de las personas que van a terminar en algún lugar, ya sea los botaderos, las playas, donde sea. Le hemos pedido al gobierno de que, yo lo voy a hablar con la ministra Smith de todas maneras, pero le hemos pedido al gobierno que instruya a poder generar un proyecto de ley que se haga cargo de recoger todos estos productos que hoy día estamos ocupando. Ayer el ministro Mañalich, el ministro París decía en su exposición la cantidad de guantes, de bolsas, de mascarillas que han ocupado solamente el sector salud. Solamente el sector salud. Es una brutalidad. Y eso va a terminar, en este día, muchos de ellos están en un botadero municipal, seguramente, y hay que hacerse cargo de un tema del medio ambiente. Yo que estoy en esa comisión, tuve la suerte de que la gran mayoría de los senadores eh, suscribieron este proyecto de acuerdo para mandárselo al presidente, lo cual quiere decir que el tema medioambiental no solamente es proteger el bosque, las playas, esto otro, sino que también lo que la ciudadanía, por su protección, está creando como un problema involuntario, pero que finalmente va a existir, y creo que esto va a ir por buen camino y vamos a tratar de que sea una ley pronta para poder tomar las medidas adecuadas en el corto plazo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, que le vaya muy bien, pues buen fin de semana. Muchas gracias, Bárbara, a ti y a Emol por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Que tengan un buen día. Que tengan un buen fin de semana. Todos quienes nos acompañan sigan informándose junto a nosotros en emol.com.